tal como comentábamos antes de la pausa, tenemos el honor de tener a la doctora Ligia Leroux con nosotros, presidenta de la Cruz Roja Dominicana, un orgullo dominicano. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, ¿Cómo está usted? y muchas gracias por la invitación. Sabemos que estuvo hasta bien tarde, Sí. ayer, trabajando, y le agradecemos eso, le Sí. agradecemos que esté aquí tan tempranito. Es que al terminar el operativo, a los muchachos los recibimos, Ajá. así con un sancocho tradicional. Y todas las filiales en diferentes partes del país lo efectúan. Y es un momento de intercambio, de celebrar y de ver los casos que hemos atendido, dolorosos, pero para nosotros exitosos porque hemos podido ayudar. Doctora, Claro. ¿cuántas personas trabajan con ustedes en el operativo, por ejemplo, ahora de Semana Santa, se integran a la Cruz Roja? Y de esos, ¿todos son voluntarios? Todos son voluntarios. Ahora se integraron 6.800, pero realmente trabajaron mucho más, porque nosotros lo que mencionamos son los que hacen el compromiso de trabajar los 3 días de la semana. Pero normalmente otros se entusiasman y trabajan un día y sustituyen a alguno que esté cansado y así. Nosotros realmente ahora trabajamos con cerca de 900. 900 a nivel nacional. A nivel nacional, por supuesto. 900 personas. Sí. Wow. Pero que usted podía encontrarlo, por ejemplo, en Dajabón o en restauración, o podía encontrarlo, por ejemplo, en cualquier parte del sur, hasta en las montañas del sur, o podía encontrarlo, por ejemplo, en todo lo que es el área de Samaná. Pero aunque este servicio es voluntario totalmente, la parte logística, la Cruz Roja participa en ello, lo que es transporte y dieta y todo eso. Por supuesto. Pero la dieta no se le da personal al voluntario. La dieta se pasa a la afiliar a la que corresponde. Y ella se ocupa de proporcionarle el transporte y de proporcionarle alimento. Bien. Doctora, te digo 900, me imagino que fueron 9.000 personas. 9.000 personas. Quería corregir el dato. 9.000, claro. 9.000 personas. Doctora, mire, para mí personalmente es un placer inmenso tener la oportunidad de entrevistarla, que lo queríamos desde hace mucho. Michelle y yo estábamos, y Marcela, diciendo cuándo va a venir la doctora para hablar de lo que la Cruz Roja es y hace. Y yo quiero comenzar primero, para que la gente se edifique, hablar del movimiento internacional de Cruz Roja, qué es la Federación Internacional de Cruz Roja, qué es el Comité Internacional de Cruz Roja y qué es la Cruz Roja Dominicana y qué tipo de organización es, porque la gente se confunde como una entidad gubernamental. Vamos a comenzar a definir eso para entonces después entrar en detalles. Vamos a comenzar de lo más sencillo. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una entidad de derecho privado, auxiliar de los poderes públicos, que es nuestra principal obligación en materia de humanidad. O sea, en todo lo que sea humanidad, nosotros tenemos la obligación de colaborar con el Estado, pero en otros tipos de programas, por supuesto que no. Además de esto, entonces estamos afiliados, todos los países están afiliados, todo lo que componen la federación, que en este momento son 192 países que componen la federación. Esa integración se produce en virtud de los acuerdos de Ginebra, que son acuerdos internacionales firmados por los países en los que se comprometen al respeto de la Cruz Roja y al mismo tiempo permitir la interacción de la Cruz Roja en los problemas humanitarios o en problemas de guerra. En su inicio solamente se trabajaba con epidemias y guerras. Y en eso se funda todo lo que es el 6CR, que no es otra cosa que la parte de Cruz Roja que se ocupa de la guerra y que se ocupa también de las epidemias. Ese es su rol. Pero hay otro rol humanitario, y ese otro rol humanitario interaccionan directamente todas las Cruces Rojas afiliadas, y esa es la federación. Ahora la federación y el 6CR se unen, por supuesto, en lo que es el movimiento.
Entonces tenemos el movimiento, tenemos el CICR y tenemos la federación. En los casos, por ejemplo, que hay una epidemia y que hay guerra, interviene directamente el CICR. Que es el Comité Internacional de Cruz Que es Roja. el Comité Internacional, en donde los países se comprometen a la franquicia de que ellos puedan entrar. En el caso de que hayan hambruna, terremoto, una serie de cosas, entonces entra la federación. Cuando la federación entra, hace un llamamiento. Ese llamamiento es que pide ayuda. Y esa ayuda, en el lenguaje de Cruz Roja, es el APIL. Se dice, bueno, las necesidades pueden ser de 100 millones y se abre un APIL de 100 millones. Ahí entra todo el que quiere colaborar. Por ejemplo, ahora para Venezuela se hizo un APIL consecuente. Un APIL consecuente quiere decir que va a haber una secuencia de que si se necesita más, se va a pedir más. Y para nosotros fue muy satisfactorio que en 48 horas se completó el lleno del primer APIL. Que ya felizmente pues ya se está entregando la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria. Ahora, hay en esos casos, y nos tomamos muy en cuenta, que es la neutralidad. Por eso es tan delicado el asunto de la neutralidad. Solamente por el ejercicio de la neutralidad fue posible de que llegaran esos insumos al pueblo venezolano que lo estaba necesitando. Ahora, si nos hubieran pedido cualquiera de las partes en conflicto que fuéramos, no podíamos ir. Que era lo que se había dicho originalmente. Sí, Y que originalmente. inclusive se había criticado de que la Cruz Roja venezolana no quería colaborar, pero era que no había esa coordinación de las partes. De las partes para poder hacerlo con neutralidad. Por ejemplo, para hacer la distribución y para hacer el trabajo, lo primero que se hizo fue un censo en todos los hospitales y las clínicas. ¿Qué necesitan? Se hizo esos listados y se prepararon los paquetes o los containers y eso iba directamente a cada hospital y se llegaba rápidamente con las necesidades requeridas. Tenemos entonces, y vuelvo hacia atrás, sí. ¿Cómo se gobierna la federación? La federación se gobierna por lo que es la Junta de Gobierno, que se elige cada 4 horas, cada 4 años, por los 90 y tantos países que la componen. Okay. Esa Junta se reúne todos los meses. Antes nos reuníamos en presencia todos los meses, pero ahora ya con el sistema nuevo de las teleconferencias, se reúnen, porque yo no soy parte ahora de la Junta, se reúnen cada 3 meses. Virtualmente. En presencia. Y virtualmente todos los meses. Ahí se trata todo lo que es la parte económica y administrativa y de política de los 193 países. ¿Y dónde son estas reuniones? En Ginebra. Durante 8 años yo estuve en la Junta de Gobierno. 4 años. No, 8. 8 años. Sí. O sea, la República Dominicana como sociedad nacional ha estado en la Junta de Gobierno y en otras áreas. En otras áreas. Por ejemplo, ahora me dijeron en el Comité de Mediación, Cumplimiento y Mediación. Sí. Es un comité muy serio, tiene que ver con todos los conflictos que se producen en las 193 países. Que hay muchos. Sí, hay bastante. Doctora, Cruz Roja Dominicana, la gente regularmente cuando piensa en Cruz Roja, lo piensa cuando le hace falta una pinta de sangre o cuando hay un accidente. O sea, piensa en una ambulancia y sangre. Y hay cuestionamientos que la gente hace, los usuarios o lo que opinan con relación a lo que hace la Cruz Roja con su sangre, o desconocimiento de mucha gente, de una gran cantidad de gente, de lo que hace la Cruz Roja Dominicana. Sus programas, cuáles son sus programas, y de manera en particular nos gustaría entrar al tema del banco de sangre, pero quisiéramos saber qué es lo que se hace. En términos generales. Sí. Bueno, hay diferentes programas. Está el programa, por ejemplo, de socorro, que tiene que ver
con todo lo que es la parte fuerte, que tiene que ver desde lo que son estructuras colapsadas, porque trabajamos también con estructuras colapsadas, trabajamos con fuego, trabajamos con lo que pueden ser deslizamiento de tierra, etcétera. Todo eso tiene que ver. Pero a ese se unen, por ejemplo, áreas que son particulares, cada área. Por ejemplo, tenemos rescate acuático, sí, que no es lo mismo que salvamento acuático, Sí. porque tenemos rescate acuático y tenemos salvamento acuático. Para eso tienen que tener una preparación especial y yo lo he manifestado, agradecemos mucho a lo que es la Escuela de Rescate Acuático de Murcia, en España, que yo diría que es la que tiene la medalla de oro porque se la ha ganado casi durante 10 años consecutivos, y la de San Sebastián. Ellos nos han ayudado, vienen y se pasan 3 meses un instructor, después viene otro y así sucesivamente. Ahora también estamos trabajando con el equipo de salvamento acuático de La Habana, que también vienen los instructores y nos están ayudando con el trabajo. Estamos preparando ya para la apertura de una escuela de rescate acuático aquí en el país. Qué bueno. Ajá, la federación nos va a costear durante un año los instructores, que ya desde hace cierto tiempo vienen preparando los instructores acá dominicanos. Doctora, y con la aparición de la atención del 911 en República Dominicana, cosa que es relativamente nueva, ¿cómo se sincronizó la Cruz Roja con ese servicio? Bueno, ese es un servicio que tradicionalmente, con muchas deficiencias, dadas las características económicas de la institución, pero fue pionero la Cruz Roja. Nosotros veíamos la necesidad muy grande de que el Estado asumiera ese rol, porque nosotros recibíamos tantas llamadas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, cosas que nosotros no podíamos satisfacer. Claro. Entonces, cuando vimos que el Estado había decidido crear ese sistema de 911, nosotros nos encontramos que realmente era maravilloso y que sería uno de los servicios que más iba a apreciar la ciudadanía. Porque muchas veces nosotros vemos la seguridad en que no me puedan asaltar o que no me puedan agredir con un tiro, o que me sienta muy mal y que nadie me socorra. Entonces, esa necesidad de una seguridad realmente la proporciona el 911 con la diversidad de los servicios que tiene. Entonces, cuando vimos eso, nosotros nos acercamos y le dijimos que nos gustaría colaborar. Pero cuando vimos la magnitud de la empresa, realmente nosotros no podíamos, entonces nos dirigimos a la federación. La federación nos mandó a la base de ambulancias de Dubái, que hay una base de ambulancias de Dubái que es la que le sirve al mundo entero. Y ahí logramos hacer un leasing con ellos, que ellos nos permitieran una cantidad de ambulancias con las que nosotros pudiéramos ayudar al Estado y que ellos nos proporcionaran los gastos de pagar esas ambulancias. Nosotros teníamos yo diría que una ventaja en ese sentido, porque como los voluntarios de Cruz Roja, básicamente todos tienen que ser en su inicio socorristas. Exacto. En Cruz Roja hasta la gente del servicio tiene que dar primeros auxilios básicos. Eso, todo el que entra a Cruz Roja, lo primero que se le da son los primeros auxilios básicos. Entonces, lógicamente, íbamos a tener un personal preparado y si conseguíamos un leasing de ambulancias, que en principio fue de 25 ambulancias y que en la actualidad tenemos 86 ambulancias. Wow. Posiblemente... En el 911. En el 911. Bueno, sí, porque dije que le habíamos ofrecido. Sí, sí. Ellos aceptaron y estamos trabajando. Ahora, para que las cosas funcionen tienen que tener normas y tienen que tener quien los ejecute. Y entonces el Ministerio de Salud es que asume la normativa y es que aplica las normativas
para las ambulancias, que ellos también son operadores. Entonces se operan ahí y se coordinan con la base central, que es el 911, que además de los servicios de ambulancia, pues tiene una gama de otros servicios. Claro, de seguridad. Vamos, doctora, al banco de sangre, que es un asunto preocupante para la gente. La gente constantemente busca sangre y no la encuentran. Los tipos que son difíciles, que son negativos, me gustaría, usted que es especialista en esa área, me gustaría explicarle a la gente, doctora, pero explicarle a la gente, doctora, ¿por qué es tan difícil conseguir una pinta de sangre y por qué la gente cuestiona el que haya que dar un costo de reposición y además de eso llevar un donante? La gente dice, si yo llevo un donante, ¿por qué me tengo que pagar algo? ¿Y por qué hay que llevar el donante? ¿Cuál es la tónica de por qué hay que llevar un donante y por qué le cobran? Sí, lo primero es que todavía no tenemos ningún acueducto ni ningún sistema de síntesis de sangre. O sea, nada produce sangre. Nada produce sangre. Ese es el primer paso. El segundo paso que tenemos también es cuál es la mecánica de usted poder proporcionar, obtener y proporcionar sangre segura para un paciente, que es una de las cosas más importantes. Entonces, cuando llega un paciente, nos llega una receta, nosotros vemos el tipo de sangre que dice el médico que tiene. Pero eso no quiere decir que ese sea el tipo de sangre que nosotros pensemos que puede el médico equivocarse, sí, o lo que sea. Entonces, le hacemos nuevamente una tipificación para verificar el tipo de sangre que tiene el paciente. Verificado el tipo de sangre que tiene el paciente, porque se lleva la muestra del paciente, entonces se asume que vayan los posibles donantes. Ahí se le hace un que no necesariamente tienen que tener el mismo tipo de sangre que el paciente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, nosotros no. Ok. Los otros bancos sí, pero nosotros no, porque nosotros tenemos un giro de pacientes que lo que necesitamos es la sangre y nosotros nos ocupamos de darle el tipo de sangre que el paciente necesita. Entonces se hacen las pruebas. Lo primero también que hay que probar, antes de sacar toda la sangre a un paciente, probamos con unas pruebas rápidas si el paciente está calificado para poder donar. Y hemos encontrado con mucha preocupación que últimamente tenemos muchos casos de anemia, que antes, si vemos las estadísticas de tiempo atrás, no teníamos anemia. Y ahora aparecen muchos casos de anemia. Cuando los pacientes van a donar sangre, doctora, ustedes le hacen un examen y ahí están encontrando anemia. Le hacemos primero el examen médico. O sea, eso es para ver que no tengan HIV, hepatitis, no, eso después, eso lleva una tecnología diferente. Ahí le hacemos el examen físico médico. Porque a veces una persona no tiene el peso requerido para poder donar. O tiene un estado gripal que no le permite donar. O alcohol. O o es hipertenso y no está en condiciones de poder donar. Pero eso es voluntario siempre, la donación de sangre. Es no voluntaria, no se paga. Puede ser voluntaria o puede ser familiar. Ok, pero no por paga, pero como no en los Estados Unidos. No es por paga. O sea que en las reglamentaciones de Cruz Roja a nosotros nos prohíben que eso pueda ser así. Okay. O sea, este reglamento. Tiene que ser de esos dos tipos de donación voluntaria o donación familiar. Que la donación familiar muchas veces no es de la familia, sino de amigos de la familia. Sí. Esas son los tipos de... Bueno, síganos diciendo el tema de la anemia, doctora. Bueno, que nos preocupa mucho, porque hemos tenido casos de que llevan 3 pacientes y 3 donantes, y 2 de los donantes tienen anemia, que no se puede. Entonces, después que se hacen esas pruebas preliminares, entonces se hacen lo que se llaman pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, que no son con las que nosotros trabajamos, sino con las que permitimos que donen, son las que tienen una ventana amplia. ¿Qué es ventana?
Yo pensé que me ibas a Sí, sí, preguntar sí. qué era ventana. Sí. ¿Cuáles son las ventanas? Las ventanas es el tiempo, la posibilidad de seguridad de la prueba. Ok. Hasta hace cierto tiempo se trabajaba con una ventana de un 40%. O sea que había 60 de seguridad y 40 de que Margen no, de error. error, que era muy amplio. Entonces, esos son los diferentes niveles en cuanto a los reactivos con los que se trabaja para determinar el VIH, para determinar las hepatitis, etc. ¿Qué pasa? Hacemos una prueba rápida, esas quedan 60%, que son baratas. Ese es el problema también que existe, que hay muchos bancos que utilizan pruebas rápidas. Porque la otra prueba Y la otra dura mucho, pero entonces se dan cuenta, cuesta demasiado. cuesta demasiado, que ya estamos en el 98%, o sea que la ventana es un 2%. Pero esa de cuarta generación, que es la última que existe en el mundo con la que nosotros estamos trabajando, es altamente costosa. Exacto. Muy costosa. Entonces, cuando habla del costo, doctora, es lo que hablamos de la reposición. No. Estamos hablando ahora, estamos hablando del costo del reactivo. Ok. El costo del reactivo. Porque nosotros hacemos una serie de pruebas aquí, que son las normadas por el ministerio, pero tenemos que hacer otras que nos obliga a Ginebra a hacerlas. La Cruz Roja Internacional. Cruz Roja Internacional, que viene cada 6 meses y nos hace una revisión de técnica En el banco de sangre. en el banco de sangre. Entonces, nosotros tenemos que estar ajustados al sistema de Cruz Roja Internacional y al sistema Salud dominicano. pública. Entonces ahí se hacen, entonces vienen, después que ya nosotros con la prueba rápida decimos, ese paciente no puede. Entonces ya entramos con el paciente ya más seguro, que están en un 98% de seguridad. Ya. Entonces con ese comenzamos todo el proceso, que son las llamadas pruebas virales. Ahora estamos introduciendo 2 pruebas más, que es los problemas que tenemos ahora también con las enfermedades producidas por el mosquito. El dengue, la chikungunya, el Zika, todo eso. Ajá. Estamos trabajando también, aparte de eso, con el paludismo, que está reiniciándose, pero eso lo que hacemos son pruebas sectoriales, o sea, Aleatorio. sí, que en cierto número lo vamos haciendo para ir comprobando cómo está el país trabajando, porque eso estaba erradicado en el país, pero ahora como que está volviendo. ¿Y cómo hace la Cruz Roja con los niveles de qué podemos hacer para cambiar un poco la educación de la gente, de que piense diferente en cuanto al rol de la Cruz Roja y a la misma donación de sangre, doctor? Ahora ya estamos instalando, pero yo creo que necesitamos un poco más de promoción en ese sentido, porque a veces la gente no comprende. Todo el que llega a buscar sangre llega desesperado. Es lo primero. Es verdad, Todo el que llega. definitivamente. Y cuando usted llega, que lo atienden y toma su turno y lo atienden, nosotros tenemos 2 líneas, una línea de atención que es la línea de emergencia y una línea que están en espera porque tienen, por ejemplo, una cirugía que es en 48 horas, Exacto. en 24 horas, eso pueden esperar un poco. Pero hay una incomprensión cuando una persona llega antes y atienden uno que llegó después. Óyeme, es una guerra increíble. ¿Por qué? Porque ellos dicen que llegaron antes. Sí, el turno, no la emergencia. Y el turno no era de emergencia. Entonces, por eso estamos colocando ahora dos líneas. Una que es de emergencia y otra que puede esperar un poco. Pero la gente sigue sin entender. Hay una cosa que no entienden. Llegan de emergencia. Llevan con su receta, llevan la muestra de su paciente y lo sientan ahí, cerca de 1 hora. Y no se daña esa muestra. No, cerca de 1 hora no se puede dañar. Se sienta ahí como 1 hora, pero me dijeron que había el tipo de sangre. Tengo ahí el donante, tengo 1 hora, mi paciente está grave, porque no entienden lo que es el cruce.
Y el cruce es que hay que poner 30 minutos por lo menos la sangre del paciente a reaccionar con la sangre de los donantes. Que como nosotros tenemos, no la tienen muchos bancos, pero nosotros tenemos esa posibilidad que si tenemos sangre, por ejemplo, negativa, tenemos sangre negativa, por ejemplo, de 4 pacientes diferentes. ¿Qué hacemos? La ponemos a reaccionar con esos 4 pacientes. Vamos a suponer que sea O negativa, con 4 sangre de 4 pacientes diferentes. Porque a veces sangre del mismo tipo produce incompatibilidad. O sea que cuando a una gente le dicen son 4 pintas, las 4 pintas hay que cruzarla, macharla. Hay que cruzarla una a una para darle Doctora, seguridad. aquí antes de salir de cambiar el tema de la sangre, le están preguntando por nuestras redes sociales que si las personas que han tenido un tatuaje pueden donar y que qué tiempo después de haberse tatuado pueden hacerlo. Generalmente se considera que después de 6 meses pueden donar. De 6 meses de haberse realizado el tatuaje. Pero ahora yo me pregunto, ¿y quién nos asegura que son 6 meses? Sí, exactamente. La misma persona debe decir. Ahora, doctora, explíquele, esa pregunta es buena. ¿Cuál es el riesgo que una persona que se ha hecho un tatuaje tiene para no donar? Sí, tiene, porque hay muchas posibilidades de diferentes enfermedades que se producen por el contagio de la través aguja. de la piel, de la aguja a través de la piel. O sea, una aguja ya contaminada, que hay mucha gente que hace tatuajes y para evitar costos usan una misma aguja y transmiten una enfermedad infectocontagiosa. Pero ese es un caso que precisamente nosotros estamos analizando mucho, porque tenemos el caso de que se está produciendo una gran cantidad de la juventud se está tatuando. Eso es verdad. Sí. Entonces hay que determinar cuáles reales son las causas que hay que investigar en ese tatuado para poder permitirle donar. Pero actualmente se está abriendo un poco la cobertura. El director del Banco de Sangre, el doctor Matos, que es un eminente profesor, hematólogo y profesor, está en un trabajo de investigación para abrir un poco lo que es la ventana de donación en los donados, los donantes tatuados. Doctora, hemos visto un apoyo que está dando el Banco Central de la República Dominicana, porque lo vimos en las redes sociales, a través de un voluntariado que ellos tienen, en el cual aportan recursos al Banco de Sangre y aportan también personas donantes, con el fin de contribuir a que otras entidades quizás hagan lo mismo y puedan asegurarle a sus empleados, la seguridad de tener sangre segura oportunamente. Explíquenos qué es lo que hace el Banco Central. Sí, el Banco Central y otras entidades que ya se han ido integrando. El Banco Central, su voluntariado, deseaba sangre para sus pacientes, para sus enfermos. Nos visitaron, estuvimos conversando y vimos una modalidad en la que ellos podían depositar sangre en el banco como si fuera un banco cualquiera. Exacto. Usted deposita, la pone en una cuenta de ahorro y paga lo que es el costo de esa sangre. Okay. Entonces, cuando se le ofrece, ellos mandan una nota de su paciente, de su empleado correspondiente. Hay casos en que ellos, por ejemplo, en algunos niños enfermos y algo, le quieren hacer la donación, entonces dan la nota ya, pero como una donación humanitaria del Banco Central. O sea, que no sea un empleado de ellos. Aunque no sean un empleado de ellos, pero como una donación humanitaria del banco. ¿Cuánto tiempo dura la sangre en un banco? Ajá. Bueno, a nosotros nos dura, yo te diría que no más de 48 horas. Por la necesidad que hay. Sí, porque pero en gira. cuanto a caducación. En cuanto a caducación, más o menos 40 días, pero que lo que se recomienda son 25 días. O sea que es algo totalmente perecedero. Muy perecedero. Y, por ejemplo, hay otras, que me quería decir, hay otras entidades
que sí se están acogiendo al mismo sistema del banco. Y, por ejemplo, Sectur, que nos ayudó ahora muchísimo, porque Sectur hizo una donación grande de 200 pintas. Wow. Ah, qué bien. Que nos fue muy positivo porque, como venía ahora todo el operativo, Y son todos muchachos saludables que hacen ejercicio, que andan Sí, en sí, sí. bicicleta. sí, No se ha podido legislar que en algún sentido, doctora, la obligatoriedad de la donación de sangre en algún país, de que uno tenga como por ejemplo, como nacional de un país, como dominicano en este caso, de decir, usted tiene que donar cada 2 o 3 años 2 pintas de sangre. Eso no es posible. que yo conozca no, pero Pero en ningún país se ha podido hacer. digo que yo conozca no, pero lo que sí existe es el peso de la costumbre. Por ejemplo, los países que han tenido guerra tienen una donación voluntaria de sangre, yo diría que orgullosa. La gente fácilmente te Toma saca. conciencia. Sí, toma una conciencia. Eso tú lo puedes ver en Francia, lo ves en Alemania, lo ves en España, aquí en América lo ves en México. Esos países que han tenido guerra Hay conciencia. normalmente tienen una donación voluntaria de conciencia que ya se ha vuelto como de tradición. Sí. Aquí no, aquí ha costado mucho trabajo. Aquí yo he visto familia, lo he visto, y después me cuesta irme a sentar con ellos y conversar. Familia con 4 o 5 hijos, en calidad de donantes, Y no lo mandan. que salen a buscar un empleado para que vaya y le done a un familiar. Exactamente. Ah, caramba. Exactamente. Entonces, realmente no entienden la problemática. Otro de los casos es que la sangre se repone. O sea, el organismo la repone. El organismo la repone. Inclusive ese es un mito que dicen que hace bien donar sangre para que se refresque y para que sea sangre nueva. No, porque es un mito. Es que la sangre, toda la sangre del organismo tiene su tiempo de duración. Al tiempo de duración, ahora me voy a acordar yo de cuando daba clase. No, pero que eso es bonito porque sabemos su especialidad. Ajá. Cuando, por ejemplo, ya la sangre llega a su término, que sobre 40 días que produce, entonces el glóbulo rojo se rompe. Y ese glóbulo rojo que se rompe, se producen 4 anillos. Esos anillos se van desglosando hasta que llega a un solo anillo de pirrol, que son los pedazos del glóbulo rojo. Y eso, a su vez, entonces se elimina, ¿por dónde? Por la orina, y es lo que le da el color amarillo a la orina y a las heces. Ok, aprendimos algo, me encantó. Qué bueno. Mire, qué doctora, bueno. doctora, los seguros médicos en la República Dominicana, y una gran parte de la población tiene seguridad social ahora, muchos de ellos cubren medicamentos. Usted va a la farmacia y le dan un 70%, 80% y eso. Pero a veces la gente puede tener el donante, doctora, que es un esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo, porque nadie quiere buscar a nadie para que le saquen sangre, no entiendo por qué. Y si es alféresis, que tenemos que hablar de la plaqueta de alféresis, es más difícil. Pero le pregunto, ¿por qué las compañías de seguros, las ARS, no incluyen la pinta de sangre igual como si fuera un componente de un medicamento que yo voy a buscar? Para que ese costo de reposición que tiene que poner la persona que necesita la sangre, lo cubra el seguro. Y creo que hay un ejemplo de eso, ¿verdad? Sí. Creo que el Estado Dominicano está aportando. Vamos Sí. a hablar un poquito de eso. Bueno, hasta ahora con nosotros, el único ejemplo que tenemos es el de Senasa. Senasa cubre la pinta de sangre de los asegurados. Totalmente. Bueno, cubre una parte Importante, ¿verdad? importante y lo que son Subsidiado. no, a todos los afiliados los cubre. Ok. Pero, por ejemplo, la parte del pago complementario, lo que son asegurados de Senasa, que no es el seguro humanitario que ellos tienen, O sea, no es el subsidiado. No es subsidiado. no el subsidiado, Es contributivo. es que nosotros le decimos el humanitario. Ok. Ajá. Ok. Ese seguro, ellos lo cubren completo. Completo. El otro seguro, entonces tienen que hacer la parte complementaria.
que como quiera que sea, es como un 30%, menos menos de 30%. como un O 20%. sea que eso es importante y eso creo que quizás las ARS deberían también considerar eso. Lo porque que yo tengo entendido que otras aseguradoras, porque se han presentado casos allá, que van y piden una nota de lo que, el costo de lo que han pagado del procesamiento, y se le da un recibo que dice que tal fecha, tal tipo de sangre, ordenado por el médico tal. Entonces, ellos con eso hacen reclamos. Pero yo no sé qué cuáles lo cubren o no. Ok. Doctora, plaquetas. Ajá. Yo creo que estamos en una conversación educativa para la gente sobre un tema bastante difícil de entender en la gente. Plaquetas normal. Cuando una gente dona una pinta de sangre, ¿qué dona esa pinta de sangre? ¿Qué hay ahí? Hay plaquetas globulares, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, no sé. No hay paquetas globulares. Bueno. Paquetes sí, pero plaquetas no. No, ¿Qué hay en eso que uno dona? Y después nos entra, doctora, las plaquetas alféresis, que son muy costosas. ¿Y para qué se necesitan esas plaquetas? Sí. Es lo mismo, se necesitan iguales. Lo que son las plaquetas normales que se efectúan por centrifugación de lo que es el plasma. Esa es una. Pero tenemos el otro tipo, que es un tipo ya específico de las plaquetas, de plaquetas específicamente, que ya no están mezcladas. Y ese tipo de plaqueta tiene que ser mediante una máquina, que tiene la ventaja para el donante, es que se saca la sangre, a la sangre se le retira la plaqueta y vuelve y se le inyecta la sangre al paciente. Entonces es un proceso dilatado, porque es un proceso lento, generalmente sobre 3 o 4 horas que tiene que estar el donante. Y entonces, porque hay que sacarle la sangre y volverle a pasar la sangre a la persona, solamente se le saca la plaqueta. Entonces, el tipo de reactivo que se usa para eso es sumamente costoso. Está sobre de 14 a 15 mil pesos. Pero en Cruz Roja. No, pero no la cosa. Uno de los reactivos. Uno de los reactivos. Pero tiene que tener una asistencia permanente, ya sea de un médico o de un analista calificado, que tiene que estar 3 horas al frente de ese paciente. Por eso yo veo que los costos, doctora, en las clínicas normales, donde hay alféresis, están entre 27,000, 28,000 pesos cada pinta. Ajá, sí. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacerlo, tenemos algunos acuerdos con algunas compañías que ellos cobran solamente lo que es el reactivo y las horas que le pagan al bioanalista. Nos cobran a nosotros. Entonces nosotros se la proporcionamos al paciente a ese mismo costo, que debe estar por 18,000 pesos, que es mucho la diferencia. Mucho la diferencia. Entonces nosotros hemos hecho el acuerdo para poderle dar el servicio a las personas que lo necesitan y que no tienen tantos recursos. Y nosotros que estamos incentivando y motivando a la gente a donar sangre. Una persona que haya tenido hepatitis, ¿es verdad que no puede donar más nunca en su vida? No, porque tiene los anticuerpos. Ok. O sea, una persona que tuvo hepatitis en algún momento de su vida, más nunca puede donar. Bueno. Doctora, con 9,000 voluntarios en la República Dominicana, en todo este trabajo de la Semana Santa, el operativo, donde Sergio Vargas, que es el gerente de socorro y todo esto tiene que ver. Y prehospitalario. Y prehospitalario, trabajando arduamente, donde inclusive algunos de nuestros voluntarios tuvo que caminar 10 kilómetros caminando en un área donde no podían entrar las ambulancias para rescatar a una persona que estaba en una emergencia. En una emergencia y perdidos en una comunidad lejana en Samaná, ¿En serio? caminando por aguas con camillas a pie y algunos en burro. Realmente eso es digno de admiración. Y yo vi cómo Sergio Vargas explicaba anoche cuando estaban los voluntarios en el sancocho. Y se le mostraba la fotografía de los voluntarios con la camilla, caminando entre las lomas y los trillos con el paciente ahí.
Wow. Muy bien. Doctora, nos gustaría, creo para resumir, que nos hable ya. Yo sé que no pueden dar cifras porque hay una convocatoria oficial a las 11 de la mañana Sí. del COE y la Cruz Roja, miembro del COE, no puede pasar por encima de eso. Todo lo que se hizo Y nosotros. se cuida tanto el tema de la ética hasta para el balance. Sí, Claro. sí. Sí, Es así. Claro. Por lo menos nosotros lo cuidamos. nosotros lo cuidamos. Se Porque- Y respeta. dije nosotros, Cruz Roja, ¿oíste? Sí. Si nos comprometimos, lo cuidamos. Claro, Claro, claro. claro. Eso es, ética es en todas partes, transversal. Doctora, cuéntanos brevemente. Y doctora, que no se nos olvide el tema de juventud. O sea, juventud es Cruz Roja del futuro Y presente. y el presente. Ellos hacen guerra en cuanto a la juventud, cuando le dicen del futuro, como que lo ven muy lejos. Sí, sí, sí. Pero llega rápido. Ajá. Pero ellos dicen que Cruz Roja, el presente y el futuro. Así Usted tiene es. un listado de cosas, doctora, que que Cruz Roja instaló, recursos institucionales movilizados. Sí. Háblanos un poquito sobre eso. A ver. Bueno, en cuanto a los recursos, nosotros salimos al campo con 6.800 voluntarios, a lo que luego se integraron un grupo de los que se emocionan a última hora y dicen que van y trabajan y realmente han participado. El tipo de problema mayor que nosotros tuvimos fue las asistencias médicas comunes, porque nosotros tenemos también un cuerpo médico. El cuerpo médico que nosotros tenemos son los médicos pasantes que hacen pasantía en Cruz Roja. Ok. Ajá. Ahora mismo tenemos 30 médicos pasantes en Santo Domingo, pero tenemos también en Santiago y tenemos en San Francisco de Macorís, tenemos en Barahona, donde hay universidad, ahí normalmente esos pasantes colaboran con Cruz Roja. Entonces, reportada tuvimos 5.040 atenciones médicas que se produjeron. Ok. Ajá. Una de las cosas que te va a interesar mucho es qué cantidad de sangre se despacharon para el operativo. Exacto, importante. Ajá. Porque nosotros hicimos una dicotomía, lo que eran pacientes normales, Okay. lo que eran pacientes normales y lo que eran pacientes producto de accidentes.